Damos inicio a la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento de Archena con el primer punto del orden del día, la ratificación de la urgencia. Votamos la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al segundo punto del orden del día, adhesión al Fondo de Financiación a Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación 2018, por el Grupo Popular. Sí, buenos días. Este punto creo que va a ser breve. Tal y como hablamos en el pleno pasado de los presupuestos y en la comisión esta semana pasada, lo que tenemos a pleno para su debate es la adhesión al Fondo de Financiación para Entidades Locales. Esto es una medida para muchos ayuntamientos que va a permitir una refinanciación de los ICO sin que esto suponga un aumento del endeudamiento del ayuntamiento. Cuando lo solicitamos el año pasado ya lo hicimos para 2 años, el único requisito es el acuerdo plenario, lógicamente. Este punto yo creo que no tengo mucho más que añadir, todo se debatió en la comisión y en el anterior pleno de los presupuestos. Buenos días. Bueno, creo que estamos de acuerdo en el que este punto no va a tener mucho debate, pero sí que manifestar, como ya hicimos en el pleno, que, bueno, aunque es un fondo de ordenación que facilita dinero por parte del Estado, el hecho de que no vaya a suponer endeudamiento no estamos a favor de esa ni de acuerdo con esa postura, porque realmente, como ya explicamos en el pleno, si había una previsión para reducir la deuda, pues con este nuevo préstamo, que al final es un préstamo que nos facilita el Estado, pues lo que estamos haciendo es alargar esa deuda y seguir manteniéndola más a largo plazo, con lo cual pues no cumplimos con esas previsiones que estamos haciendo y nosotros no vamos a participar de esa prolongación de la deuda que, vamos, no es pequeña, con 17.500.000 euros que mantenemos durante ya 2 años consecutivos. Además. Bueno, a ver, parece que cuando estamos hablando de esto como si fuera algo que hacen todos los municipios de España, ¿no? Que todos están pidiendo a día de hoy refinanciar su deuda y demás, algo que no es cierto, porque entre otras cosas tenemos el 46,3% de los municipios de España, que es un 50%, tiene cero deuda. O sea, algo bastante lejos del 17 millones de euros, perdón, que tiene el Ayuntamiento de Archena. Ya en su momento estábamos en contra de esta medida, porque entendemos que ir pagando deuda con más deuda pues nos lleva a situaciones tan paradójicas como la del otro día, que estamos aprobando unos presupuestos en los que se supone que se van a pagar 2.700.000 euros de deuda, pero esta deuda solo baja en 30.000 euros. ¿Esto cómo se consigue? Pues claro, se consigue adhiriéndonos a estas situaciones, a estas situaciones excepcionales, que se quieren plantear como algo habitual, pero no es así. A día de hoy, la mayoría de los ayuntamientos de España lo que están viendo es en qué se van a gastar el superávit del año pasado. Ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid, como el Ayuntamiento de Molina, que lo que debaten es en qué se van a gastar el superávit, porque Montoro ahora les permite gastarse el superávit. Nosotros no, nosotros lo que vamos a ver es en cuánto más podemos pedir para ver así si podemos pagar los préstamos que ya hemos pedido. Y el problema de esto es que pagar deuda con más deuda genera más intereses. Conforme vamos sumando los intereses, pues al final se hace más difícil pagarlo. Lógicamente, si hacemos un poco de cuenta, si vamos a pagar una deuda de 17 millones de euros, rebajándola en 25, 30, 40.000 euros al año, son muchos años, en concreto unos 35 años lo que tardaríamos en pagar la deuda de 17 millones y medio de euros. No sé si las previsiones de este ayuntamiento son pagar la deuda en 35 o 50 años. Tampoco sé hasta qué momento nos van a permitir ir acogiéndonos a estos salvavidas, o si llegará un momento en que realmente tendremos que empezar a pagar todos estos préstamos y no podremos, porque claro, si cada año tenemos que pedir casi 3 millones de euros para pagar la deuda,
En el momento que no nos lo permitan, creo yo que mal vamos. Necesitaríamos un plan económico para reducir esta deuda sensiblemente, no reducirla en un 2% anual, que es lo que estamos haciendo cuando se supone que era un préstamo a 5 años, ahora volvemos a pedir otro para pagar ese préstamo, volvemos a pedir otro, y eso un año tras otro no creo que sea económicamente sostenible. Y repito, es que esto no es una situación como se quiere vender, que esté en todos los ayuntamientos y que todos los ayuntamientos, no, es una situación excepcional para municipios excepcionales que, como Archena, se encuentran entre los más endeudados de España. Archena está dentro del 5% de los municipios más endeudados de España y, por tanto, tiene que ir acogiéndose a estos planes especiales para los más incumplidores y los más deudores. En ese caso, pues creo que deberíamos pensarlo y replantearnos esta política económica, por lo menos de aquí en adelante. Gracias. Sí, buenos días. Vamos a ver, yo voy a ser muy breve, puesto que esto no tiene mucho donde rascar en ese sentido. Yo creo que, como bien decía aquí el compañero, me gustaría escuchar por parte del gobierno de esta localidad, me gustaría escuchar un plan en el cual se le diese la importancia que tiene la deuda que tenemos y la refinanciación de la deuda que estamos realizando. Con lo cual, me gustaría escuchar un plan para tener una esperanza de que esta situación económica se va a reconvertir, se va a ir paliando poco a poco. Con lo cual, lo dejo así, que me gustaría escuchar ese plan en el cual de aquí a un año, de aquí a 2, cuánto vamos a reducir, cuánto vamos a pagar, si nos vamos a endeudar más, si no, me gustaría escucharlo. Hay que darle mucha importancia quizá a esta burbuja económica en la cual nos encontramos. A veces cuando escuchamos los números, de tanto escucharlos, nos parece normal de tener una deuda de este tipo. Yo creo que el prorrateo de esta deuda supone como unos 1.000 euros por habitante de Archena. Eso es muy fácil, lo divides entre los habitantes que hay y te sale. Con lo cual, quiero escuchar un plan y me parece que deberíamos ya dejar de endeudarnos más. Gracias. Sí, bueno, vamos a aclarar algunas cosas porque algunas son no mentiras, pero medio verdades, no son verdad del todo. Lo primero, que no se están pagando más intereses. De hecho, si veis los presupuestos, se han reducido los intereses más de un 50% con respecto a lo que se pagaba anteriormente. Es cierto que esto no se han acogido todos los ayuntamientos de España, eso está claro, se han acogido una parte y otra no. Según las necesidades de cada ayuntamiento, hay muchos importantes que se han acogido: Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla y muchos más. Caravaca y otros muchos más. Este año hay liquidez y se podría hacer frente a este pago, pero seguramente nos saldría más caro financiando de otra manera que de esta manera. Como vimos en el pleno de los presupuestos, se van a hacer inversiones por 3 millones de euros y no se va a financiar nada, se va a hacer con la liquidez que el ayuntamiento tiene. Se podría optar la opción de amortizar esto y financiar las inversiones. Claro que se puede hacer, pero seguramente saldría más caro que financiar esto. Se podría, por ejemplo, utilizar las pólizas, pero saldría más caro que amortizar esto. Las pólizas, de hecho, ahora cuando presentemos la cuenta veréis que está sin utilizar, no se ha utilizado ni dinero y a fecha de hoy están cubiertas totalmente. Se podría utilizar el dinero de la póliza perfectamente para pagar esto, pero no, porque esto es mucho más rentable económicamente, los intereses que se pagan son mucho más bajos que cualquier otro tipo de financiación. Por lo tanto, creo que no procedería a hacer eso. En cuanto a lo que dice de que estamos entre los más endeudados, hay que hablar de préstamos, pero en tema de proveedores posiblemente somos de los ayuntamientos que menos tiempo tardamos en pagar a proveedores. Hay ayuntamientos que prefieren no pagar a proveedores y pagar al banco. Nosotros lo dijimos desde el principio que no iba a ser nuestra política. De hecho, no hace poco, la semana pasada, uno de los proveedores que trabaja, no sé si era Santomera, un ayuntamiento de por aquí cerca, me decía que iba a dejar de trabajarle porque no le pagaba. Eso aquí no pasa, aquí eso no pasa. Aquí todos los proveedores saben cuándo cobran. Cobran trimestralmente y ahora vamos a bajar el pago a bimensual. Entonces, son políticas, cada uno puede elegir la que crea. Nosotros, insisto,
con esto se disminuye la deuda, eso nadie lo puede negar, este año disminuye la deuda del ayuntamiento y además que esto no es poco importante, que no lo habéis dicho, se hacen 3 millones de euros de inversiones sin pedir ni un solo euro de financiación. Que podríamos perfectamente pagar esto y pedir financiación para esas 3 millones de euros de inversión, pero creo que va a ser mucho más cara esa financiación que esta, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con lo que creemos que es mejor para este ayuntamiento. Hombre, yo creo que está claro que cuando te adhiera un fondo de ordenación, los intereses, que sí que hay intereses a la hora de acogernos a este fondo de ordenación, son muy bajos, son más bajos que si pidiéramos un préstamo, un crédito a cualquier banco, pero hay que pagarlo. Y evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel Luis, lo que ha comentado también José Antonio. Si no estuvieran estos fondos de ordenación, estos préstamos que nos concede el Estado, pues seguramente tendríamos que endeudarnos mucho más y pedir esos préstamos. Por suerte, el Estado ahora mismo no estaba concediendo, lleva 2 años consecutivos, pero no nos olvidemos tampoco que el préstamo que se concedió el año pasado fue para pagar el primer plazo de ICO de ese préstamo de pago a proveedores que comentaba, que es lo que está permitiendo que este ayuntamiento pueda pagar a los proveedores, que por conocimiento propio sé que hay empresas que no han trabajado para este ayuntamiento con anterioridad, pero gracias a esos préstamos ICO ahora mismo se está pagando a los proveedores. Pero si pedimos un préstamo para pagar esa primera inversión, pues lógicamente vamos a endeudarnos a largo plazo. Sí, lógicamente yo entiendo que adherirnos a este fondo de ordenación pues puede ser necesario, pero estamos en un mal camino y precisamente, tomando las palabras que decía José Antonio, si tenemos en cuenta el plan que propuso este ayuntamiento, que se aprobó en este ayuntamiento de reducción de deuda, que no se está cumpliendo, y nos atenemos a que no hay un plan de reducción de deuda en un futuro, que vamos adhiriéndonos a los fondos de ordenación conforme van saliendo. De hecho, la muestra es que conforme ha salido llevamos a pleno el último día de plazo en el que podemos presentarlo. Pues si vamos a salto de mata, yo creo que no es una buena planificación para reducir la deuda. Más bien vamos saliendo del paso para cubrir el expediente, y yo creo que esa no es la solución que podemos encontrar a reducir la deuda de nuestro ayuntamiento. Por lo cual nosotros, como ya rechazamos anteriormente la adhesión a ese fondo de ordenación, no vamos a aprobar este tampoco. Bueno, vamos a ver. No sé si a lo mejor es que no se me ha entendido cuando he dicho las cosas. A ver, si nosotros tenemos un préstamo del cual estamos pagando un 1,5 de interés y pedimos otro préstamo para pagar una cuota al 1,5, el coste efectivo de esa cuota es del 3%. No sé si ahí a lo mejor alguna cosa se os escapa, pero vamos. Las cuentas son así, son claras. Otra cosa es que se haya reducido el tipo de interés, que debido a esas reducciones al final nosotros paguemos menos cantidad de intereses, pero el porcentaje de interés que estamos pagando anualmente cuando pagamos un préstamo con otro préstamo tenemos que sumar los dos intereses, y si a este segundo préstamo volvemos a pedir otro para pagarlo, pues volvemos a sumar más intereses. Pero bueno, cada uno puede leer o no leer, o incluso leer solo una parte de lo que le interesa. Cuando yo hablo de que somos de los municipios más endeudados, no es que yo me lo invente, es que Archena ocupa el lugar 414 de los municipios que más debe de toda España, mientras que hay 8.125. Es decir, estamos dentro del 5% de los municipios que más dinero por persona deben de toda España. Y claro, lógicamente pedir estos balones de oxígeno que va dando el gobierno es más barato que si nos vamos a un banco y nos endeudamos por el 5%. Y claro, es más barato que si vamos a otro banco y nos endeudamos por el 10%. Pero que sea más barato no quiere decir que sea la fórmula de reducir el déficit. Solo quiere decir que estamos pagando préstamos con préstamos de forma más barata que si lo hiciéramos de otra forma. Pero la realidad es que si el objetivo del ayuntamiento es terminar de pagar la deuda en algún momento, así no se puede hacer. Otra cosa es que si el planteamiento que tenéis es decir, mira, esta deuda no la vamos a poder pagar, o la vamos a poder pagar en 50 años, pagando lo que estamos haciendo, 35.000 euros al año, porque las prioridades del ayuntamiento son otras, ¿vale? De acuerdo, pero yo creo que por lo menos deberíais decirlo, decir, mirad,
no vamos a pagar la deuda en 10 años, la vamos a pagar en 40 a razón de 35 o 40.000 euros al año porque tenemos otras prioridades. Vale, pero hay que ser claro, ¿no? Digo yo que se podría ser claro y explicar las cosas a la gente, no decir que tenemos superávit, que vamos fenomenal, que todo va genial y que hacemos muchas inversiones para ver que luego la realidad es que la deuda de este ayuntamiento y la deuda de lo que debe cada vecino al año no disminuye, apenas disminuye en 2-3 euros por vecino. Yo creo que algo deberíamos de planteárnoslo. Y si no es así, lo que queremos es terminar pagando la deuda en un plazo, pues decir en qué plazo vamos a pagar la deuda y qué cantidad tenemos prevista. Por lo menos intentar hacer algún plan y no ir cada año pidiendo un crédito para pagar otro crédito. Porque entre otras cosas, si en algún momento estos balones de oxígeno desaparecen, pues nos encontraremos en una situación aún más delicada. Y repito, no son datos que me invente yo, que estemos en el 414 de los puestos donde más dinero se debe de toda España, son datos que puede consultar todo el mundo. Que hay 8.125 municipios en España y que estamos dentro del 5% de los que más deben, también lo podemos consultar. Y que casi el 50% de los municipios de España no deben nada, también se puede consultar. Y ahora estamos hablando de una forma de financiar la deuda contrayendo más deuda. Bueno, si este es vuestro planteamiento, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Y sí nos gustaría que de verdad se hiciera una planificación real de cómo vamos a pagar la deuda en los próximos años y no estar viéndonos todos los años en estas situaciones. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que si no estamos en un punto de inflexión, podemos crearlo. Yo creo que no merece la pena tampoco pensar mucho en cómo llegamos a esta situación, cómo estamos, ni nada de esto. Yo creo que lo importante es tener un punto de inflexión en el que podamos crear un plan. A la hora de crear ese plan, yo sé que a mí no me necesitáis, pero podéis contar conmigo en ese sentido. Pero yo creo que un buen plan sería que en lugar de tener una inversión por 3 millones de euros, yo creo que a lo mejor se podría tener un plan de inversión de 2 millones y poder pagar la deuda 1 millón. Creo que también que si hay superávit en las cuentas del ayuntamiento, pues también se podrían destinar un poco a pagar la deuda que se tiene. O sea, el objetivo principal que tenemos ahora quizá no sea cómo tener el dinero más barato, sino quizás será un poco amortizar esa deuda para que los ciudadanos pues tengan, o sea, estén más tranquilos en el sentido de que en su ayuntamiento, que es un lujazo hoy en día, tener un ayuntamiento que no esté endeudado. Entonces, en ese plan y en ese punto de inflexión, si queréis contar conmigo, contad. Si no queréis, tampoco pasa nada. Pero sería bueno reducir deuda. Gracias. Sí. Efectivamente, los préstamos todos tienen intereses, pero todos habéis reconocido que los intereses de este tipo de préstamos son menores que los intereses de otro tipo de financiación, con lo cual, insisto, no le veo sentido acogernos a otra financiación y pagar más intereses cuando podemos acogernos a esta. Ha dicho Gonzalo que gracias a este ICO se está pagando a los proveedores. Eso es falso. Este ICO se dio en su día, ahora no se está dando ningún ICO. Ahora a los proveedores se paga gracias a la liquidez del ayuntamiento, pues prácticamente se paga todos los meses, no porque nos den ICO todos los meses, lógicamente. Entonces no se paga por el ICO. Ahora, el ICO fue en su día, en una fecha determinada se pagó, pero ahora no. Ahora se paga con la liquidez del ayuntamiento. Ángel Luis ha dicho varias cosas que no te voy a decir que sean mentiras, pero sí te voy a decir que son medias verdades la mayoría de cosas que has dicho. Ha empezado a sumar interés el 1,5 más el 1,5, el coste efectivo está, vale, eso también habrá que restarle, ¿no? Habrá que restarle lo que dejamos de pagar por no tener utilizada la póliza, no, eso no se resta. Bien, tú sumas lo que quieres y lo que no quieres no lo restas. Si el ayuntamiento tiene una póliza y la utiliza, tiene que pagar los intereses más caros que esto. Nosotros tenemos una póliza y no la utilizamos, no estamos ahorrando en intereses. De hecho, es una realidad. Tienes que ver los presupuestos, verás como en estos últimos años, todos los años se ha reducido la cantidad que pagamos de intereses, más de un 50%, no me lo estoy inventando yo, son números de intervención. Del año 2006 a este año se ha reducido más de un 50% lo que se paga de intereses. Eso será por algo, no es casualidad.
dices que si vamos a pagar alguna vez, vamos a ir pagando 30.000 euros cada año. Eso también sabes que es mentira. El ICO en estos dos años y medio se ha reducido en más de 2 millones de euros. El préstamo ICO era por 19 millones y medio y ahora son por 17 millones y medio. Di las cosas, di las completas, no digas medias verdades, porque eso es engañar a la gente. Y eso está feo que tú lo hagas. No sé qué has dicho del Ayuntamiento de Molina, que ha aprobado en los presupuestos que va a quitar préstamos. No sé, es que no lo ha aprobado siquiera los presupuestos del Ayuntamiento de Molina. No ha dicho nada porque ni siquiera se lo ha dicho en la primera intervención, ni siquiera lo ha aprobado. Y luego lo que muchas veces estoy reclamando, yo tengo una frase que la suelo repetir mucho: estar gordo y pesar poco no puede ser. Es decir, queremos que se arreglen los jardines, que se soterren contenedores, que se haga una serie de cosas, y al mismo tiempo queremos que se paguen los préstamos. Hombre, pues no nos vamos a engañar. Archena no es un pueblo rico, no es que no sobren los millones en el ayuntamiento, pero a veces hay que elegir. A veces hay que elegir. Si queremos arreglar un jardín, queremos soterrar contenedores, queremos hacer una serie de mejoras, y además esa serie de mejoras no las vamos a financiar, las vamos a hacer con recursos propios. Esos recursos propios pues son lo que hablamos muchas veces: el superávit acumulado de otro año se va a invertir en eso. Son 3 millones de euros que se van a invertir este año sin que se aumente ni un solo euro. Es decir, lo normal, un ayuntamiento de estas dimensiones como el de Archena, de 20.000 habitantes, no mucho más, que haga, porque me ha puesto antes el ejemplo de Madrid, pero Archena no es comparable con Madrid, lógicamente. Este es un municipio pequeño que los recursos son los que son y no tenemos más, ojalá que tuviéramos más. Pero un municipio de nuestras dimensiones, que haga inversiones por más de 3 millones de euros en inmovilizados, en jardines, etcétera, lo más normal es que aumentara su deuda. Lo más normal es que la financiara no tenga recursos propios. Aquí no es solamente que no aumente, es que disminuye. Pero ya no solo el ayuntamiento, luego tenemos una empresa municipal que el capital, el 100% del ayuntamiento, que también disminuye la deuda en más de 200.000 euros. Es decir, el global total de este año que disminuye la deuda son 250.000 euros entre ayuntamiento y empresa pública. Y a eso le sumamos que estamos bajando el periodo medio de pago, que se van a hacer más de 3 millones de euros de inversiones. Pues a mí me gustaría pagarlo todo, ¿ya? Pero es que se llega hasta donde se llega. Yo creo que poco más tengo que añadir. Nosotros vamos a seguir con esto porque creemos que es lo mejor para el ayuntamiento. Gracias. De nada, vamos a ver. No hay aumento de deuda acogiéndonos a este fondo de ordenación. Y lo que se ha planteado en varias ocasiones es si hay un plan de ajuste. Hay un plan de ajuste, que es el que se ha presentado al Ministerio para poder acogernos a esto, y lo tenéis a vuestra disposición, ¿no? Un plan de ajuste con medidas muy concretas y que donde se decía cómo se iba a ir pagando la deuda y cómo se iba a reducir la deuda. O sea que eso, José y los demás, ¿no? Eso está. Y ese es el que ha aprobado el Ministerio y nos permite acogernos al fondo que esta mañana vamos a aprobar. Yo entiendo que políticamente a la oposición no le interesa que las cosas vayan bien, y eso creo que es así. El problema es que acogernos hoy a esto va a suponer seguir teniendo liquidez para que el ayuntamiento siga enfrentándose y cumpliendo con todos los pagos que estamos teniendo. Porque hoy en día es así que el ayuntamiento cumple con proveedores donde prácticamente no hay deuda, como muy bien decía el concejal, está cumpliendo con los bancos con todos los pagos que tenemos, cumple con todas las asociaciones y colectivos, seguimos reduciendo los intereses de los préstamos, como muy bien decía el concejal, más de un 50%, reducimos préstamos y eliminamos préstamos, es decir, sigue bajando la deuda. Y me alegra que el concejal de Ganar Archena haya reconocido que se reduce la deuda. Eso desenmascara nuevamente al Partido Socialista y al portavoz del Partido Socialista, donde en un boletín dice que aumentaba la deuda en más de 2 millones de euros. Una nueva mentira más del Partido Socialista. Por lo tanto, pediría que no se engañe a los archeneros, que es lo que suele hacer Gonzalo Caracena, portavoz del Partido Socialista, y que al final seamos rigurosos en la información que se da a los archeneros. Por lo tanto, el año pasado seguíamos teniendo superávit, seguíamos reduciendo deuda y seguíamos apostando por las inversiones. Y este año lo seguimos haciendo, es más, aumentando las subvenciones a los colectivos del municipio hasta al menos un 50%. Por lo tanto, no hay aumento de deuda, sí hay más liquidez para el ayuntamiento para hacer inversiones, para mejorar el municipio, para seguir pagando a proveedores, como muy bien decía el concejal, y para seguir con todos los compromisos que el ayuntamiento tiene. Por lo tanto, el Partido Popular se va a acoger a este fondo porque es beneficioso para seguir con la buena gestión que sigue realizando el equipo de gobierno. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación. Si me permite, no hay señora más presidenta, intervenciones. por alusiones me gustaría... No hay más intervenciones. Se recoge en el ROC, me gustaría que por alusiones personales, a mencionar mi nombre, me gustaría simplemente hacer una aclaración, igual que se le concede a otros partidos... En cada intervención, igual que se concede a otros partidos políticos, me gustaría que
Muchísimas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.